Bueno, en este día iniciamos un nuevo mes, el mes de mayo, y como ministerio durante todo este mes vamos a hablar acerca de la familia. Y creo que es el núcleo fundamental de la sociedad, ¿cierto? La familia. Nosotros como cristianos propendemos por los principios de la familia, por ser pro vida, ¿cierto? Por amarnos entre nosotros mismos como hogar. Y creo que durante este mes van a haber temas especiales que no podemos nosotros dejar atrás. Así que durante todo este tiempo no faltemos. Va a haber un festival de la familia bien interesante. Va a haber predicación para los hijos, los jóvenes, las familias, parejas. Entonces es un mes especial para todos, amén. Bueno, tengo la oportunidad de predicar el día de hoy y quiero iniciar con algo haciendo una pregunta. ¿Cuántos de nosotros no se nos ha perdido algo especial en nuestra vida? Que usted diga, se me perdió eso y yo lo busqué pero no lo encontré. Que algo se haya perdido. A veces hay cosas pasajeras o algo que tiene menos valor y se pierde y uno no se da cuenta, ¿cierto? Como que yo ni lo daba por perder, o sea, no lo echaba de menos, ¿cierto? Pero si a usted se le perdiera, Dios nos guarde, un hijo, tremendo, ¿cierto? Es algo, yo no sé a cuántos de nosotros no nos hicieron la chancita a nuestros papás de esconderse en algún día en un centro comercial. Pasamos por esa, ¿cierto? Algunos cuando éramos pequeñitos, que estábamos con los padres en el centro comercial y uno iba como que vitrineando por allí mirando y en algún momento ellos se le esconden a uno y uno que entra en desespero. Y entra uno en un momento de crisis tremendo, empieza uno a llorar. Bueno, voy a hacer una cuña aquí para Freddy Arenas, una canción que él compuso de Correré a ti, nació de eso. Él se le escondió a Samuel, a su hijo. Se le escondió en un centro comercial y Samuel empezó a gritar, papá, papá, ¿dónde está papá? Y empezó a llorar y él ya le tocó el corazón y él salió y lo abrazó y es Correré a ti. Pero cuando uno pierde algo de tanto valor, uno hace hasta lo imposible por recuperarlo, ¿cierto? Uno mueve cielo y tierra por recuperarlo, a donde toque ir. ¿Qué hay que hacer día, noche? Familias que han perdido una persona querida, mueven lo que sea por encontrarlos. Y en la Biblia hay un texto que nos habla en Apocalipsis capítulo 2, donde la iglesia perdió algo que no se podía perder. No se podía perder. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 1 en adelante nos muestra la historia de algo en la vida del ser humano que no lo puede perder. Y yo quiero que leamos este texto bíblico en código familiar. ¿Listo? Cuando uno lee la Biblia, implícitamente usted le pone su código, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo. Si alguna persona es economista y lee la Biblia, pues le va a poner como ese código de la economía. Pero yo quiero que leamos este texto bíblico teniendo en cuenta que estamos hablando de la familia. Y cuando encontremos eso que se perdió, vamos a empezar a desarrollar el tema de hoy, que es encontrando lo que se nos había perdido. ¿Listo? Dice el texto bíblico lo siguiente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso.
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia. ¿Cuántos han pasado por el hogar en eso? ¿Cierto? Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Ponemos esta palabra en tus manos. Pedimos que tu presencia, Señor, tu misericordia y tu amor hable a nuestro corazón en este tiempo de familia, Dios. Te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, aquí hay una historia especial acerca de la iglesia de Éfeso, la cual nos muestra que la iglesia de Éfeso, ¿qué perdió? Su primer amor. Cuando dije que viéramos este texto en código de familia, es porque las familias de hoy están perdiendo su primer amor. Todo a nivel mundial se está enfocando en acabar con las familias, en acabar con el amor de los padres a los hijos. Creo que usted y yo hemos visto cómo hemos escuchado noticias de que un papá mata a un hijo, a un bebé, lo dejan por ahí botado, ¿cierto? Los ancianos están solos, los hijos los dejan botados. Hay un detrimento de la familia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se ha perdido el primer amor, ese amor por la familia. Y cuando vemos este texto bíblico, necesitamos entonces conocer un poco lo que Dios quería hablar a la iglesia de Éfeso. Recordemos que en Apocalipsis, de este capítulo 2 en adelante, Dios envía 7 mensajes a 7 iglesias, ¿cierto? E inicia con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tiene una importancia espiritualmente hablando grande, porque es en Éfeso donde el apóstol Pablo desarrolló el máximo potencial de su tiempo ministerial. Recordemos que el apóstol Pablo, aunque esta carta es escrita por Juan, pero es enviada a Éfeso. En Éfeso estuvo Pablo durante más de 3 años desarrollando el ministerio. Es una iglesia fuerte, es una iglesia no cualquiera. El mensaje de las 7 iglesias no era un mensaje de pronto porque ellas fueran las más importantes, no, porque habían más iglesias. Estaba la iglesia de Colosas, habían otras más iglesias, pero Dios toma el ejemplo de estas 7 iglesias por lo que se estaba viviendo en la sociedad. Cada una representaba un estado espiritual que estaba viviendo en ese entonces la iglesia. Cuando a nosotros nos hablan de que se ha perdido el primer amor, eso no es solamente en la iglesia de Éfeso hace más de 2000 años, no. Eso nos toca hoy, porque nosotros y el ser humano ha perdido ese primer amor, ¿cierto? Y miren cómo, por ejemplo, el Señor comienza
cuando se dan ese mensaje a las 7 iglesias, Dios tiene algo especial con cada una de ellas. Dios es sutil cuando se refiere a cada una de ellas. Mire que comienza exaltándolas. Yo reconozco lo que has hecho. Comienza exaltando a la persona, a la iglesia. Algunas de las características que tienen esos mensajes a las iglesias, por ejemplo, si nosotros hacemos un estudio de estas 7 iglesias, en la iglesia de Esmirna, una característica especial es que, por ejemplo, esa iglesia era perseguida, pero era pobre. En la iglesia de Pérgamo, por ejemplo, era una iglesia fiel, era una iglesia que no toleraba a los falsos maestros. La iglesia de Tiatira era una iglesia fructífera en el amor, pero toleraba a Jezabel. La iglesia de Sardis era una iglesia muerta e impura, pero tenía vestiduras blancas. Filadelfia era una iglesia perseguida, pero estaba lista para el rapto. Y la iglesia de la Odisea, creo que hemos leído también ese texto cuando dice que era una iglesia tibia, orgullosa, ciega. Y cuando nos referimos a esta iglesia de Éfeso, hay algo especial allí, y dice que la iglesia de Éfeso era una iglesia activa, correcta en sus creencias, fuerte en odio, pero era débil en el amor. Tenía muchas cosas buenas, pero era ¿qué? Débil en el amor. Y cuando vamos a referirnos entonces nosotros a un hogar y a las familias, quiero que comencemos nosotros a pensar en nuestro hogar, en su casa. Su hogar tiene cosas muy bonitas, fuertes, como esta iglesia, ¿cierto? Si a usted le pusieran a decir en este momento, diga lo mejor de su hogar, qué cosas tiene fuertes, usted de pronto las diría. Le costaría un poquito, porque a veces nos cuesta ver las cosas buenas. Cuando a usted le dicen diga lo malo de su hogar, eso fluye, eso sale, eso no hay que pararlo. No, es que si usted viera cómo es que es mi hogar, no, mire qué tal cosa. Pero lo primero que yo quiero ver en este tema de familias, cuando estamos buscando lo que se nos está perdiendo, es que debemos volver a esos tiempos de alabanza y reconocer a los otros. Mire que en el mensaje así lo hizo el maestro, así lo hizo Dios. Cuando Juan habla a la iglesia de Éfeso, comienza reconociendo lo bueno. Y los hogares de hoy se están perdiendo porque nos cuesta reconocer lo bueno, vemos más lo malo. Las estadísticas hablan de que hoy hay más divorcios que matrimonios. Que la pandemia fue un punto álgido en las familias, porque aunque uno vive con ese cónyuge, uno no se la pasaba todo el tiempo, y la pandemia hizo que nos la pasáramos todo el tiempo. Yo recuerdo los primeros 15 días que nadie salía y literalmente uno estaba metido en la casa. Pues resulta que las peleas en la familia se dispararon. Pues pasaron las 24 horas con la persona con la que duermo y todo, se dispararon. Entonces ver cómo por ejemplo hoy nos cuesta ver las cosas buenas. A los esposos todo les molesta. Todo les molesta. Las señoras andan de mal genio. Me acordé de un cuento, pero no lo voy a hacer. No, es un poco peligroso.
Pero es difícil la comunión, ¿cierto? Con la persona que está ahí al lado. Y algo que nosotros necesitamos mirar es que, por ejemplo, cuando la Biblia nos está hablando de volver a ese primer amor, yo recuerdo que cuando uno era novio, no le importaba si la niña o la señora llegaba tarde, no había problema, tranquila mi amor. Una vez yo estaba trabajando y a mi esposa, ella fue trabajábamos más o menos cerca, como por las 100 con autopista. Y yo le dije a ella, bueno, veámonos a las 5 allá en la oficina y de ahí salimos para la casa. Y mi jefe como a las 4:50 me dijo, toca que haga este informe y haga esto. Y yo, ay Dios mío. Y empezó la llamadera, ya va a salir. 7 de la noche, 2 horas me esperó. Pero uno esperaba. Ahora, donde a uno le hagan eso y son esposos, adiós, nos vemos en la casa, ¿sí o no? Porque se ha perdido ese primer amor. Y mire cómo Dios, en medio de este mensaje, nos hace un llamado para volver a alabar esas cosas por las que ese cónyuge anteriormente uno lo hacía. Gracias por tal cosa. Hoy parece una obligación, pero no tenemos que volverlo así. Yo no sé cuántos esposos agradecen a su esposa por sus hijos. Pareciera una obligación. No, eso es lo que a usted le toca. Si la señora es la que cuida a los niños en la casa, eso es lo que a usted le toca. No, debemos volver a esos tiempos de alabar a esa otra persona, de decir lo bueno que hace, reconocerlo. Creo que nadie se siente mejor cuando le dicen bien, lo hizo bien, ¿cierto? Excelente. Porque cuando uno hace algo mal, se pone todo así. El Señor también hace un llamado a volver a ese primer amor de los padres a los hijos. A veces somos más tolerables con los de afuera que con los de la casa. Si un hijo de ustedes le riega algo en la casa o se le rompe un vaso, usted le pega. Pero si una visita lo hace, tranquilo papito, yo recojo, yo limpio. No se preocupe. No hay ningún problema. Pero si lo hace alguien de la casa, es el problema. La tolerancia se necesita. Ser tolerables forma parte de ese volver al primer amor. Ahora que también hay aquí algo importante. Hoy los hogares trabajan todos. Trabaja el esposo y trabaja la esposa, ¿cierto? Ahora es difícil que la esposa solamente esté en la casa. Y mire cómo el Señor comienza hablándole a la iglesia y le dice: yo conozco tu arduo trabajo. Yo conozco lo que tú haces, tu esfuerzo. A veces en el hogar necesitamos no solamente saber que hacemos las cosas porque las hacemos. Aquí yo sé que hay hombres esforzados, trabajadores, ¿cierto? Como que no hay, porque ninguno dijo amén, pero bueno. Pero yo creo que hay personas esforzadas. Aquí no hay holgazanes. Yo creo que aquí no hay hombres que les da las 8 o 9 de la mañana y esperemos a ver qué pasa en el día. No, hombres esforzados
que cuando la Biblia dice, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco que haces las cosas con amor. Y aquí hay algo que necesitamos mirar, y este es un mensaje sobre todo en este momento para los hombres. Y es que lo digo porque soy hombre y porque sé que nosotros actuamos a veces así. Pero es que ella no ve que es que yo me mato trabajando. Si es que ella viera lo que a mí me toca. Y usted en el día sí se mata trabajando y todo, y llega a la casa y usted quiere ser el rey, que solo lo atiendan. Y puede estar la losita por ahí sucia. No, si usted viera lo que yo me maté. No, papito, ayude en la casa también. El Señor dice, yo conozco tu arduo trabajo, pero también nos está llamando a volver a ese primer amor, y hay que ayudar. Hay que ayudar. El hogar no es solo responsabilidad de la esposa, no lo es. Son ambos. Son ambos. Y ahora la esposa, que andan con dolor de cabeza todo el tiempo y a uno le toca pasar. Ese es el cuento, ese es el cuento. Que había una pareja y el señor ya llevaba tiempo sin estar con la esposa. Y le dijo a la esposa, ¿por qué no jugamos al médico y a la enfermera? Y dijo, bueno, listo. Y él era el médico y le dijo, bueno, ¿cómo estás? Voy a atenderte. Y ella dijo, sí, es que vengo con un dolor de cabeza. Las esposas también. Un llamado a volver al primer amor. Las mujeres saben la necesidad de un hombre, pero Dios nos está volviendo a llamar a ese primer amor, a reconocer lo que se ha perdido. Mire que cuando Dios habla y les dice lo siguiente, hay tres cosas que Dios les dice en esta palabra. Les dice primero que todo, recuerden de dónde han caído. Recuerden. Cuando este primer amor se pierde, necesitamos hacer tres cosas. Uno, recordar de dónde hemos caído. Cuando la palabra nos lleva a recordar, es en esos momentos de crisis, en esos momentos de dificultad en el hogar, acuérdese cómo empezaron. Eso trae nuevas fuerzas, eso vivifica el hogar. Cuando hay hogares que llevan 20, 25, 30 años, 10, los que lleve, y hay momentos de crisis, piensen y recuerden cómo empezaron. Eso vuelve el amor. Recuerde las citas, los detalles, las cosas bonitas. Eso ayuda en el hogar. Y cuando Dios les dice a ellos, recuerden de dónde han caído, entonces es necesario que el esposo se vuelva su esposa, y cada uno así. Los hijos. ¿A usted no le parece una actividad chévere cuando, por ejemplo, uno comienza a ver fotos viejas de años? Hoy ya casi no hay álbumes, porque hoy todo es digital. Hoy ya es difícil. Pero qué chévere era cuando uno se sentaba en la casa y empezaba a sacar esas fotos y a reírse lo feo que era uno antes. ¿Sí o no? Porque gracias a Dios uno crece y va cambiando. Pero uno comienza a mirar, uy, ese era usted, una risa y esto. Ese recordar hace que el hogar sea bonito, y es necesario. Y un llamado también a la juventud. Hoy todo es digital, hoy ya no hay fotos impresas. Pues hagamos algo por recordar esos tiempos bonitos. ¿Recuerdan cuando se vivió el apagón aquí en Colombia, el apagón? ¿Qué hacía uno en ese tiempo?
Eso se prendía la velita súper chévere, todos los niños comenzábamos a gritar, se fue la luz, ¡ah! Todos asustados y todos para la cocina con las velitas. ¿A qué? A escuchar historias de la abuelita. Qué tiempos tan bonitos. Recordar. Pero hoy cada uno está en su celular en cada alcoba. Si se va la luz, gloria a Dios, porque al celular no se le va la luz. Usted sigue ahí. Entonces es que recordar. Pero hay una segunda cosa que le dice a la iglesia. Y le dice: arrepiéntese y recuerden de dónde han caído. Arrepiéntase. Cuando un hogar está en crisis y han pasado dificultades, el arrepentimiento, el perdón es trascendental, es importante, no puede faltar. Si yo quiero encontrar lo que se me ha perdido, yo necesito reconocer lo que he fallado. Nadie es perfecto, ¿cierto? Ninguno es perfecto en el hogar. Y cuando uno se arrepiente, la Biblia que está haciendo un llamado a cambiar nuestra manera de pensar. Arrepentirse. Hogares en crisis que de pronto han cometido pecados, han fallado. Familias que han fallado. ¿Qué puede sanar eso? El arrepentimiento. Y el arrepentimiento es ¿qué? No volverlo a hacer. Cambiar nuestra manera de pensar. Eso es arrepentirse. Es reconocer a dónde caí, qué falló. Mire, como familias nosotros necesitamos todo el tiempo evaluarnos. Si usted quiere tener una familia saludable, una familia que crezca, una familia de bendición, evalúese. Mire qué está haciendo bien, no deje que pasen las cosas porque sí, no. Eso es como una empresa. Si en una empresa no se evalúan, no se miran las cosas, no se detalla qué es lo que está fallando, nunca se va a cambiar. A mí, por ejemplo, ayer precisamente en la empresa que tenemos, venían ocurriendo cosas que no están bien. Y yo tuve que sentarlos a todos y decirle: así no estamos haciendo las cosas bien. Esto está mal. ¿Por qué alguien que no sabe de construcción tiene que decirnos a nosotros cómo hacerlo? ¿Por qué? Si somos los especialistas. Igual, cuando tenemos un hogar necesitamos evaluar, mirar qué estamos haciendo mal, cómo cambiamos. Porque cuando usted deja que pasen las cosas, va a haber una crisis peor. Entonces necesitamos ¿qué? Arrepentirnos y mirar lo que se está haciendo mal. Y lo siguiente que habla la palabra y dice que Dios los llama y los lleva y los invita. Y les dice: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Si vamos a hablar de familia, necesitamos caminar y necesitamos hacer todo como en el principio. Como en el principio. Aquí hay hogares ejemplares. Y si uno les pidiera un consejo, ¿qué le darían de consejo a uno? Hagan las cosas como en el principio. Ámense. Cuídense. Valoren lo que tienen. Valoren lo que hay en la casa. Lo dijo el sabio ilustre teólogo Silvestre Dangond: valore lo que tiene en la casa, porque otros sí lo valoran. Cuidémoslo. Necesitamos cuidar la familia. Y
ese llamado a hacer las primeras obras es retomar lo que se había perdido, ¿cierto? Retomar lo que se ha perdido en un hogar. Mire que en este tiempo estoy haciendo un estudio, una especialización, y dentro de esa especialización nos dijeron en una clase: van a hacer una exposición diciéndonos cómo serían las familias en el año 2050. ¿Cómo serían las familias en el año 2050? Yo que estoy en la iglesia, porque estoy haciendo un curso que no es de la iglesia, es profesional de otra área de ingeniería, pues todos mis compañeros no son cristianos. Cuando ellos comienzan a exponer, yo me confronto con muchas cosas porque conozco de Dios. Y resulta que en el año 2050 lo que se habla o lo que se estudia es que van a haber muy pocos hogares. Los jóvenes de hoy no quieren tener hijos, solamente mascotas. Esa va a ser su familia. ¿Cuál va a ser su familia? El lugar a donde ellos lleguen a cualquier país del mundo, porque hoy todos viajan. Entonces, ¿cómo va a ser la familia en el año 2050? Muy difícil, muy complicadas las familias. Todo lo que las leyes que se aprueban en el gobierno, ¿qué es lo que pretenden? Dividir las familias. Cuando nosotros vemos el hogar que Dios creó, hombre y mujer, es un hogar establecido por Él, es un principio de vida. Y a nosotros en esta época, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha tocado mucho cuando a veces va uno a un centro comercial y se sienta, y las personas que están en las diferentes mesas, con el respeto que merecen, 2 novias, 2 novios, poquitas familias, poquitos hogares, y yo me siento con mi hijo y él comienza a mirar ese tipo de cosas. Y yo le dije un día, hace poquito, le dije, porque precisamente llegamos a un restaurante y habíamos 3 familias. Estábamos nosotros con mi esposa, en la otra mesa estaban 2 novias y en el otro habían 2 novios. Y yo le dije a él, y nosotros sí estábamos la familia, los 3. Entonces yo le dije a él, si nosotros seguimos estos ejemplos, un día se acaba la familia, porque ellos no van a tener hijos, no pueden. Si necesitan hijos, necesitan de nosotros para que le puedan adoptar, o bueno, ahorita hay tanta ciencia que podrán hacerlo, pero la familia estaba en un momento de crisis. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Volver a esas primeras cosas, hablarle a nuestros hijos, amar a esos hijos. Allí es donde vamos nosotros entonces ¿a qué? A entender que lo que se había perdido, ¿cómo lo encontramos? Recordándolo, arrepintiéndonos y haciendo esas primeras obras que habla la Biblia. Creo que necesitamos hoy entonces revisar cómo está nuestro hogar, cómo está nuestra familia, qué se ha perdido, qué hemos dejado perder también. Mire que a veces muchas de las cosas que se pierden son responsabilidad de los papás. Para un papá es muy fácil darle el celular al niño y para que no moleste más, tome, hágale, pase 1 hora ahí. No hagamos ese daño. En lo posible, no compremos Nintendos, ni juegos de Atari, ni todo. Mire, eso es pérdida. Ahora los niños, ¿qué quieren? Estar conectados todo el tiempo. Y si uno les dice vamos al parque, no papi, vaya solo, tranquilo, yo me quedo aquí jugando.
Las familias se están rompiendo. Entonces no le hagamos ese daño. Volvamos a tener esos tiempos de jugar, de pasar tiempo en el parque. ¿Quiere divertirse? Sí, pero no en un televisor. Vamos al parque a jugar. Hagámoslo. Y vamos a tener familias saludables, familias bendecidas. Amén. Entonces volvamos a ese primer amor en la familia. Volvamos. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios. No sé cuántas familias de pronto en este tiempo estén pasando por una crisis, pero hoy usted va a recordar lo bonito que comenzó su hogar. Recuerde lo bonito que comenzó. Si se ha hecho algo mal, arrepiéntase y vuelva a hacer las primeras obras. Amén. Señor, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Dios. Gracias por enseñarnos ese primer amor, Dios. Sé que cuando la Biblia nos habla de este primer amor es volvernos a ti, Señor. Sé que la Biblia, cuando nos habla de hacer las primeras cosas, nos habla de hacer lo que a ti te agrada, Dios. Y si Cristo no está en el hogar, nada hacemos, Señor. Por eso hoy, Dios de la gloria, Señor, oramos a ti. Si se ha perdido la misma presencia de Dios en el hogar, Señor, hoy queremos reconocer la falla que hemos tenido, Dios. Pedimos al Espíritu Santo que oriente cada hogar, Señor, que guíe cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, este texto bíblico nos llama también a recordar el primer amor en ti, Señor, en volvernos a tu presencia, Dios. Y como hogar, Señor, sabemos en qué hemos fallado, Dios. Y también sabemos si no te hemos dado el primer lugar, Dios. Por eso hoy nos arrepentimos, Dios. Dígale conmigo, Señor, nos arrepentimos si dejamos pasar los días y ni siquiera oramos el uno por el otro. Si ni siquiera tenemos una palabra en las noches, en las mañanas, Dios, perdónanos, Señor. Queremos volver a esos primeros tiempos, Señor, donde andábamos en fervor, en pasión contigo, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias por la familia. Dígale por último, Señor, gracias por mi familia, por el hogar. Gracias por ese esposo, por esos hijos, Señor. Gracias, Dios. Bendícelos y bendice cada familia del Ministerio Cielos Abiertos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a... Muy buen día, el Señor les bendiga. Ustedes saben que el primer domingo de mes celebramos nosotros la Santa Cena. Y bajo esta palabra que el Señor nos ha regalado con el pastor Carlos, pues vamos a participar. Todos aquellos que han pasado por las aguas, que son bautizados. Pruébesen a sí mismos, dice la palabra del Señor. Probémonos. Esperando que cada uno de ustedes, pues, en este momento que nos ha regalado Dios esta palabra, tener esos actos de arrepentimiento, porque creo que el Señor nos habló al interior de esa casa. La sociedad, cuando la sociedad se corrompe es porque la familia se corrompió. Y creo que hay una demanda grandísima a nosotros como pueblo del Señor, que somos los que llevamos la verdad, porque Cristo mora en nosotros.
y tenemos que dar ese fruto dentro de la sociedad, que vale la pena tener una familia. Vale la pena levantar hijos para la gloria de Él, con temor y temblor. Vale la pena ser ese esposo como el Señor va a ser de su iglesia. Y de novio purificaba a esa novia que nosotros somos. No la tocó para maldad, sino antes la purificó, la santificó. Que como nosotros, como esposa que vamos a ser de Cristo, ¿cierto? Debemos de ser una iglesia que aprende a respetar, a honrar, a amar, a deleitarse con ese esposo. Esos son los ejemplos que el Señor nos da en la palabra para tener un verdadero matrimonio a la forma de Él, y también para levantar hijos. Por favor, hermanos, los que van a pasar los elementos, podemos hacerlo. Y los que van a participar, nos ponemos en pie, por favor. Y le vamos a dar gracias al Señor, porque creo que la palabra vino en el momento preciso para organizarnos, porque hay necesidad en el mundo. Nosotros a veces, un mundo de pecado, un mundo corrupto, siempre lo ha habido. Pero para eso Cristo dejó la iglesia, para mostrar que vale la pena vivir a la forma del Señor, como Él lo ha indicado. De palabras buenas, dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti. A ti. Mi corazón rebosa de palabras buenas. Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti. A ti. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. El Espíritu Santo le indicó al apóstol Pablo cómo debía de escribir allí en la primera carta a los Corintios acerca de la Santa Cena, y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria mía. Vamos a comer el pan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Y viene pronto.
Maranata, Maranata. Y la tomamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a orar. Señor, tu palabra es fiel y verdadera y nos estás volviendo nuevamente a casa. Tú dices, Señor, que tú harías volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Señor, hoy rogamos por tu iglesia, por esta iglesia que tú has comprado a precio de sangre, tú que te diste en cuerpo y te entregaste totalmente, Señor, por nosotros. Nosotros somos los que debemos de llevar ese ejemplo de que tenemos esas buenas nuevas de salvación. Hay una sociedad que clama a Dios, que necesita esperanza. Hay una sociedad anhelante de lo que es la verdad. Y nosotros, Señor, que tenemos el privilegio de conocer a tu Hijo Jesucristo, hoy rogamos que a través de esta cena nos empoderes, Dios. Primero, Señor, llévanos a ese arrepentimiento genuino. ¿Cómo ha sido el comportamiento dentro de casa de ese varón, de esa esposa? ¿Cómo ha sido el trato hacia sus hijos? Con amor, con justicia, con verdad. Señor, vuélvenos a ti. Que el corazón de nosotros, los padres, volvamos hacia esos hijos. Señor, porque los hemos abandonado, los hemos dejado muchas veces a la merced del mundo. Pero vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos a ti, Señor. Y vuelve, Dios mío, este corazón de papá y de mamá como debe de ser hacia estos hijos. Señor, de pronto les hemos dado mal ejemplo. De pronto, Dios mío, no les hemos hablado la verdad con la práctica, Señor, como se debe de hacer, dando un genuino testimonio. Y por eso en estos momentos nuestros hijos aborrecen, Dios, las cosas santas y sagradas por nuestra causa. Y si hay aquí matrimonios que todavía no tienen hijos, consagre su vida al Señor como debe de ser, para que cuando vengan esos hijos usted tenga la sabiduría, el conocimiento de Dios para saberlos levantar en temor y temblor hacia Él. Señor, ayúdanos a nosotros como hijos también a volver a casa, a volver a papá y a mamá, Dios, a honrarlos como es. Señor, a deleitarnos en casa antes que en la calle, antes que en los videojuegos, Dios, o en la internet. Que papá y mamá sean también nuestro deleite, porque tú has llegado a nuestra casa para transformarla y te damos la bienvenida. Estamos bajo el nuevo pacto, es el pacto de la gracia, Señor, de vida eterna, de una vida abundante, y se ha de mostrar en las familias que Cristo ha salvado, que es la nuestra. Gracias, Señor, porque tú destruyes toda maldición. Gracias, Señor, porque ahora vamos a tener autoridad de verdad, Dios, para predicar y llevar este evangelio a todo lugar, porque las familias de la tierra ha de ser benditas por la simiente de Abraham, y esa simiente eres tú, amado Cristo. Señor, que nos preparemos para la venida tuya, como es desde casa, que yo y mi casa serviremos a Jehová, diría allí Josué. Que nosotros nos preparemos, Dios, dando, Dios mío, fruto hasta que sobreabunde, en el cual tu Padre eres glorificado. Gracias, Señor Jesucristo, por esta obra maravillosa, por el llamado de atención, Dios. Y aquí estamos y ponemos delante de ti nuestra familia para nosotros hacer lo que conviene. En tu nombre, Jesús. Amén.